Hola, buenas tardes, ¿cómo están? ¿Cuántos pueden darle un fuerte aplauso al Señor? ¿Cuántos vinieron a escuchar la palabra de Dios? Así que me gustaría que por un momento colocara la mano en su corazón y vamos a hacer una oración para poder que Dios esté en este tiempo. Señor, queremos darte gracias en esta tarde por traernos a este lugar. Hoy te pedimos, Señor, que tú puedas hablar a nuestras vidas, que esta palabra, Señor, pueda traer ánimo, pueda traer ese ímpetu, que pueda activar, Señor, ese espíritu de conquista. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, te damos la bienvenida a este lugar. Tú eres la persona más importante. Ven y habita sobre nosotros, sobre este tiempo, sobre nuestra reunión. Te lo pedimos y te damos gracias. Amén y amén. Me gustaría compartir con ustedes un tema que se llama Activados para conquistar. ¿Cómo se llama? Activados para conquistar. Y vamos a ir al libro de Josué en el capítulo número 11, versículo número 23. Y esta palabra dice así: tomó pues José toda la tierra de acuerdo a todo lo que el Señor le había dicho a Moisés, y Josué le dio por heredad a Israel conforme a sus divisiones por tribus, y la tierra descansó de la guerra. Cuando nosotros entramos en esta parte de esta época, especialmente de este año, generalmente hay personas que se relajan, personas que parece que un pedazo de su cerebro quedara como en piloto automático o en modo automático, así como ustedes ven ahí en esa imagen. Y esto sucede muchas veces porque casi nunca a nosotros nos enseñan a tener conquistas permanentes todo el año, sino que nos enseñan no a conquistar, sino que simplemente lo conquistamos como por épocas. Y hoy vamos a hablar acerca de este tema que se llama Activados para la conquista. Y la palabra dice que Dios le había dicho a Israel que ellos iban a entrar a la tierra prometida. La generación que estaba ahí no había podido conquistar. Y tal vez usted está hoy en este lugar y usted es de esa generación donde sus padres quizás no pudieron conquistar cosas, quizás no pudieron conquistar la salud, quizás no pudieron conquistar en algunas áreas de su vida, no pudieron tener quizás un buen hogar. Y Dios nos presenta este final de agosto como esa tierra prometida, como ese lugar donde nosotros tenemos que ir a conquistarlas. Y para poder hacerlo, pues algo que tenemos que hacer es que tenemos que prepararnos. Y hoy vamos a aprender algunas cosas que Josué hizo para poder entrar. Y algo que hizo fue que oyó la voz de Dios. Lo primero que Josué hizo fue oír la voz de Dios. El libro de Josué 1:1 nos dice: aconteció después de la muerte de Moisés, siervo de Jehová, que Jehová habló a Josué, hijo de Nun, servidor de Moisés, diciendo. La primera característica que podemos encontrar en esta palabra es que Josué oyó la voz de Dios. Y lo primero que nosotros tenemos que aprender, y tú como joven tienes que aprender, es aprender a escuchar la voz de Dios. Tenemos que sacar un tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Y sé que muchas veces hay presiones sentimentales, hay pruebas financieras, hay momentos donde vivimos crisis, hay falta de empleo y todas esas cosas quieren como afectar la vida del joven. Y cuando suceden todas estas cosas, algo que sucede es que viene como una confusión. Viene una confusión porque no saben cuál es el camino que deben tomar. No saben cuáles son las decisiones que deben tomar. Y generalmente cuando esto sucede, pues el enemigo
lo que hace es afectar la fuerza, afecta el presente, pero también afecta el futuro. Cuando nos encontramos en medio de todo eso, algo que el enemigo hace es robar tu fuerza. Y aquí podemos ver la vida de este hombre, de Josué. Y Dios le habló y le dijo, habló a Jehová, servidor de Moisés, diciendo, y el enemigo tiene algo, y es que el propósito de él es confundir tu mente. Quiere confundir tu vida. ¿Para qué? Para que tú te desesperes, para que tú te angusties. Quiere llenarlo como de incertidumbre. Y quiero decirle que la única solución para poder aprender a oír la voz de Dios es cuando tú estás conectado con Él. Cuando un joven no sabe qué hacer con su vida, siempre en su vida habrá un espíritu de confusión. Y yo recuerdo hace muchos años que cuando entré a laborar en una entidad financiera, era una tarde gris. No vayan a seguir, se lo saben, ¿no? Y empezó a llover. Y en esa tarde yo me sentí como estaba como les estoy diciendo, confundido. Estaba como en una etapa donde no sabía ni qué hacer con mi vida, la verdad. Y empezó a llover y yo no sé si fue que me quedé dormido parado donde estaba porque era un vendedor. Yo creo que me quedé dormido o bueno, no sé qué pasó, pero en ese momento yo tuve una visión y me vi en un lugar donde estaba con una corbata, con una camisa de manga larga. Yo no acostumbraba a vestir así. Estaba frente a mí, había una silla y un computador. Y allí estaba yo como que soñando, ¿no? Yo creo que estaba soñando, estaba con los ojos despiertos, pero estaba soñando. Tan mal estaba, ¿no? Estaba como mal, estaba así como confundido, no sabía qué hacer con mi vida. Y en ese momento como que el Señor me habla, estaba aprendiendo apenas a conocer del Señor y me dice, tú estás como estancadito, ¿no? Y yo como que dentro de mí hice una introspectiva y dije como que sí, me siento como estancado, como confundido, como que no sé qué hacer. Así que ese día dije, no, tengo que hacer algo. Y empecé a repartir hojas de vida. Y entonces empecé a repartir hojas de vida y me llamaron de una empresa, una multinacional. Éramos como 100 personas. Luego de esas 100 personas quedamos como 50. De las 50, yo no había ido a tantas entrevistas como en esa empresa, la verdad. Luego de esas 30 quedamos como 10, de las 10 quedamos 5. Y mientras todo eso sucedía, Dios me empezó a hablar. Y estábamos en ese tiempo leyendo el libro de Deuteronomio. Y era una empresa una empresa que las veces que yo iba, yo decía, este es el lugar que Dios me dio, que Dios me prometió. Tanto así que hice las vueltas. Yo recuerdo que detrás de esa empresa quedaba como una vía del ferrocarril por allá solo y ahí le di las vueltas a todo eso, haciendo todo el proceso de ir y conquistar la tierra, porque el Señor me dijo, todo lugar que pisare la planta de tu pie será vuestro. Y yo dije, Señor, esta es. Y en esa empresa hacían cosas con cebada, con avena, y el Señor me decía, la tierra produce trigo, produce cebada. Y yo estaba más que seguro que ese era el lugar para mí. Después de un tiempo de todo el proceso, nos llamaron a 2 personas, todos estábamos estudiando en el mismo lugar y era un viernes y nos dijeron, bueno, esta es la última entrevista, ya solamente nos queda determinar quién es la persona que va a ocupar el puesto. Y nos dijeron, siéntese allí, siéntese en la silla, haga de cuenta que ese va a ser su lugar. Y yo me senté en esa silla así ergonómica, súper chévere, una acolchonadita. Y yo dije, wow, esto ya es mío, porque el Señor me dijo, esta empresa tiene trigo, cebada. Y bueno, yo dije, no, esto es para mí. Pues pasaron y nos dijeron cuando finalizamos, dije, entre sábado y domingo los estamos llamando. Pasó el sábado, pasó el domingo y nada.
Y entonces el lunes yo fui a estudiar y le encuentro con la chica que estaba ahí compitiendo y me dice, yo le digo, ¿qué? ¿Ya te llamaron de la empresa? Y me dice, sí, ya me llamaron, ya hoy firmé el contrato y todo. Y yo dentro de mí como que, ¿cómo así? O sea, yo le mostré a ella como que, no, sino que dentro de mí yo estaba destrozado porque Dios me lo había dicho. Dios me había dicho que toda esa tierra era para mí. Y me decía, cuando tú vayas a entrar a la tierra que tú vas a entrar, no vas a ser como la que antes estabas. Yo tenía la seguridad y ese día yo me fui enojado con Dios. Llegué a mi casa como defraudado. Si estaba desconcertado, pues ahí estaba más. Y yo le dije, Señor, pero ¿cómo así? Si tú me dijiste que esa empresa era la que iba a ser, la que yo iba a entrar, porque yo allí iba a tener, era el lugar que iba a pisar mi planta del pie. Si ese lugar era esa tierra donde produce trigo, donde produce cebada. Y entonces el Señor me dice como que, y ya tú te acuerdas. Era una discusión así, con una conversación así enojado con Dios. Y me dice, ¿tú escuchaste hoy lo que yo te dije en la palabra que leíste esta mañana? Y yo me voy al devocional, o sea, como que el Espíritu Santo me lleva y me dice, ¿tú te acuerdas de lo que yo te hablé? Y el Señor me dice en ese día, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. Yo no le entendí nada al Señor, la verdad, esa palabra. Y entonces a los días siguientes me llaman de la entidad financiera y me dicen, mira, bueno, eso es un milagro que sucedió que no se los voy a contar porque sería más largo y sería, aquí haríamos vigilia. Pero en ese momento yo recuerdo la palabra que Dios me dio. Me llaman de ese lugar, me dicen, mira, tenemos tu proceso, hay una prueba psicotécnica, hay una prueba que te quedó mala y necesitamos que vengas y la repitas. Y yo dentro de mí, pero pues si ya la perdí, más si una entidad financiera y la que había perdido era las matemáticas. Imagínense. Entonces yo llego y voy pues eso fue eso es la historia, pero llego a ese lugar, preciso yo salgo a vacaciones en esa semana, en ese día me llaman, el último día que era mi día para salir a vacaciones, me llaman de ese lugar a que presente la prueba, me la califican ahí mismo y me dicen, mañana tienes que presentar estos documentos y tienes una entrevista con tal persona y pasado mañana te van a hacer una visita domiciliaria y tienes que llevar un poco de documentos. Yo a sacar esos pocos documentos que no tenía, bueno, eso todo lo conseguí en un momento, se abrieron las puertas, conseguí todos los documentos y cuando llego al lugar, pues me dicen, bienvenido, hoy usted va a firmar contrato con nosotros. Y el Señor me dijo, dentro de 3 días pasaréis el Jordán. 3 días duró mi proceso, que generalmente duraba 1 mes, 2 meses, 3 meses, pero el Señor lo hizo en 3 días. ¿Y saben qué sucedió después? Esa empresa a la que iba a entrar se fue de aquí. Se fue, la empresa la pasaron para otra ciudad y la chica le dijeron, si quieres te vienes con nosotros o se termina tu contrato. ¿Por qué les cuento todo esto? Porque qué importante es que nosotros podamos aprender a escuchar la voz de Dios. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Poder ser sensibles al Espíritu Santo. Cuando tú eres sensible al Espíritu Santo de Dios, usted tiene el 95% asegurado de su victoria. Cuando usted aprende a escuchar, y ese fue un principio de Josué, porque Josué aprendió a escuchar la voz de Dios. Y si ustedes estudian la vida de Josué, se darán cuenta que 40 años atrás trató de ir a conquistar esa tierra. Josué fue uno de los príncipes que había entrado a esa tierra, la tierra prometida, donde ellos habían ido a espiar, a explorar la tierra. Y ahí en ese lugar habían 10 que dijeron no se puede entrar. Vinieron con un reporte negativo, pero 2 de ellos, entre los que estaba Josué y Caleb, dijeron con la ayuda de Dios nosotros podemos entrar.
Y dice la palabra que inmediatamente el pueblo se desanimó. Incluso hablaron de apedrear a Josué y Caleb. Y estos que dijeron eso no pudieron entrar a la tierra prometida y pasaron 40 años en el desierto. Josué quería conquistar, pero no tenía la voz de Dios. Y es algo muy importante poder acercarse a escuchar la voz de Dios. Entonces lo que hace Josué es acercarse a Moisés, porque en todo momento Josué estaba ahí con Moisés. Cuando Moisés subió al monte, Josué estaba ahí con él. Cuando Moisés iba a orar al tabernáculo, Josué estaba con él. Y allí en medio de todo eso, aprendió a oír la voz de Dios. Y por eso Dios lo escogió. Dios escogió a este hombre como Josué para que este hombre pudiera entrar a conquistar la tierra prometida. Cuando Dios muere, Josué pasa por una crisis emocional. O sea, yo creo que los que hemos tenido que pasar por duelos no es fácil. No es fácil pasar por un duelo y más tener que enfrentar a más de 2 millones de personas tercas y pasarlas a un lugar que era el lugar donde Dios había prometido que les iba a entregar. Y se había muerto Moisés, un líder de Israel, un hombre usado en milagros, en prodigios, pero Josué había muerto. Y Dios toma a este hombre Josué para que sea el sucesor de Moisés. ¿Por qué escogió Dios a Josué? Porque él aprendió a oír la voz de Dios, a estar en la presencia de Dios. El problema de hoy en día es que muchos jóvenes creen que pueden hacer las cosas solos, que la solución está en estudiar, en trabajar, creen que la salida está en hacer sus planes y sus proyectos. Y no quiero decir que con esto es que sea malo ni estudiar, ni trabajar, ni nada de esto. Pero el problema es que creen que lo primero es hacer esto antes que escuchar la voz de Dios. Y yo entro a esa empresa. Mi primer desafío fue hacer una carta. Yo les comenté que cuando Dios me dio esa visión, Dios me colocó un computador delante de mí. Pues, ¿cómo les parece que yo en esa época no sabía ni cómo prender el bendito coso eso? Porque como yo nunca había aprendido, cuando yo pasé por 11, apenas estaban saliendo los computadores y cuando estaban allí siempre nos los dejaban prendidos. Y para poder uno entrar a uno de esos comandos, pues uno tenía que hacer un poco de cosas. No recuerdo si era MDOS, algo así, no recuerdo bien. Tenía que darle un poco de números para entrar al menos a Paint, que era lo que más o menos había aprendido a hacer cuando estaba en el bachillerato. Y cuando yo llego a este lugar, pues me encuentro con el computador y yo digo, Dios mío, lo primero que tuve que decir al Señor fue, Señor, ayúdame a ver cómo es que tengo que prender esto. Pero el segundo desafío era que tenía que hacer una carta. Y yo, pues obviamente era algo muy difícil porque no sabía hacer cartas. Y más cartas dirigidas a una persona que era muy importante. Y bueno, en ese tiempo no había ni ChatGPT, ni nada de inteligencia artificial, nada de eso. Pero fue el Espíritu Santo y cuando yo le presento a mi jefe esa carta, está perfecta, perfecta. Y yo, gracias Espíritu Santo, porque realmente no sabía nada. Y necesitamos depender de Él, necesitamos depender del Espíritu de Dios. Cuando el Señor Jesucristo habló del Espíritu Santo, dijo que Él nos guiaría con toda la verdad, que Él nos enseñaría todas las cosas, que Él aún nos haría entender las cosas que habían de venir. Y por eso es muy importante que tú aprendas a estar en esos tiempos de oración, que puedas buscar de Dios en todo momento. Y dice la palabra en Jeremías 3:24,
Confusión consumió el trabajo de nuestros padres desde nuestra juventud. Sus ovejas, sus vacas, sus hijos y sus hijas, yacemos en nuestra confusión y nuestra ofrenda nos cubre, porque pecamos contra Jehová nuestro Dios, nosotros y nuestros padres, desde nuestra juventud y hasta este día, y no hemos escuchado la voz de Jehová nuestro Dios. Y esta palabra dice que nuestros antepasados, y nuestros antepasados como también nosotros en nuestra juventud, dice que la confusión nos consumió. ¿Y cuántos jóvenes hay que trabajan, que luchan, que hacen muchas cosas, pero no tienen un norte, no tienen una visión? Y producto de eso es porque Dios no les ha hablado. Y cuando Dios no te habla, lo que se genera en tu vida es una confusión. Y la primera característica que nos enseña Josué es eso: aprender a oír la voz de Dios. Cuando tú tengas momentos difíciles, cuando hayan decisiones que tú tengas que tomar, tienes que buscar de Dios. Tienes que buscar el consejo de Dios. No pare de orar. No pare de buscar de Dios. No puede dejar de hacerlo. Tiene que dejar que Dios le hable, y por eso se tiene que orar, para que realmente su vida haya una claridad de lo que Dios tiene. ¿Por qué se genera la confusión? Porque quizás no aprendemos a estar en Dios, no oramos, no buscamos de Dios. Y por eso lo primero es que oír la voz de Dios. Lo segundo es dejarse motivar por Dios. Lo segundo es dejarse motivar por Dios. Y dice Josué 1:2 al 5: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y vas a este Jordán, tú y todo el pueblo, a la tierra que yo doy a los hijos de Israel. Yo os he entregado, como lo había dicho a Moisés, todo lugar que pisare la planta de vuestro pie, desde el desierto y el Líbano hasta el gran río Éufrates, toda la tierra de los heteos hasta el gran mar donde se pone el sol, será vuestro territorio. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como estuve con Moisés, estaré contigo. No te dejaré ni te desampararé. La segunda característica de un joven que conquista es dejarse motivar por Dios. Y lo que hace Dios es ver las circunstancias, ver las preocupaciones que tenía Josué, la confusión que en ese momento le estaba generando en la mente. Y lo que el Señor viene a hacer con Josué es venir a motivarle, y empieza a decirle cuán grandes cosas era él para Dios, qué era lo que quería hacer con Dios. Y él le dice: mi siervo Moisés ha muerto, ahora pues levántate y pasa a este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que les doy a los hijos de Israel. Algo que debemos hacer para poder dejarnos motivar por Dios es permitir que Dios nos levante. Y por muchos años nos enseñan que nosotros podemos hacer las cosas solos, que teníamos que salir adelante a como dé lugar. Pero yo quiero decirle algo, y es que muchas veces en nuestra propia fuerza es complicado salir adelante. Necesitamos que Dios meta su mano y que pueda levantar nuestras vidas. Y no sé cómo estés tú hoy, no sé cuáles sean tus pensamientos. Quizás en tu mente haya confusión, quizás en tu mente esté el desespero, que no sabes de qué determinación tomar, qué decisión hacer. Pero hoy el Señor te está diciendo: déjame yo poder levantar tu vida. Permite que Dios hoy pueda levantar tu vida, que hoy con el poder de su diestra Dios te pueda levantar. Y dice la palabra que Él quiere levantarnos. ¿Por qué quiere levantarnos el Señor? Porque Dios tiene un propósito con tu vida. Dios quiere usarte para que puedas bendecir a otros.
Y tú le vas a decir a la persona que está a tu lado, Dios te quiere levantar porque tiene un propósito en tu vida. Dios tiene un propósito. Póngase a pensar por un momento, ¿por qué Dios lo salvó a usted y no salvó a otros jóvenes que todavía están perdidos sin Cristo? Piense por un momento. ¿Usted alguna vez se ha hecho esta pregunta? En medio de tantas personas, de tantos jóvenes, el Señor te escogió a ti. Te llamó a ti. No a otros quizás que todavía están allá perdidos, pero el Señor te llamó a ti. ¿Por qué Dios te salvó a ti y no a otros que están allá? ¿Por qué Dios tomó el trabajo de salvarte? ¿Por qué Dios lo hizo? ¿Por qué? Porque para Dios nosotros somos únicos. Para Dios tú eres único. Y muchas veces uno empieza a quejarse porque Dios lo llama, pero como es el único cristiano en la familia, es el único cristiano en la cuadra, en la universidad, en el trabajo, entonces la persona viene y dice, no, es que esto es muy difícil, esto de ser cristiano es muy difícil. Pero no se dan cuenta o no entiende el amor tan grande que Dios tiene contigo, que en medio de tantos millones de jóvenes, Dios te escogió a ti. Un joven sencillo, quizás con confusión en su mente. Josué tenía complejos. Josué tenía temores. Yo también tenía temores. Yo digo siempre que el mayor milagro que Dios me da es poder pararme aquí y predicarles. Porque hace unos años atrás no lo podía hacer. Me escondía detrás del atril para que no me vieran. Porque era un hombre temeroso. Pero Dios a nosotros nos llamó. Dios te llamó a ti. Porque Dios busca jóvenes sencillos, aún con complejos, aún con temores. Pero Dios quiere que estos jóvenes sencillos nos agarremos de la mano del Señor y podamos dejar que Él levante nuestras vidas con el poder de su diestra. Hace muchos años el Señor me llamó a ser parte de la red de jóvenes. Y yo recuerdo que en ese tiempo mis consiervos pues eran tremendos líderes en esa época con ministerios grandes y yo solamente con unas cuantas ovejitas. Y el Señor me llama y esa tarde recuerdo que el pastor me dice, vamos a conformar el equipo de 12 jóvenes, nos gustaría que tú estuvieras en él. Y yo recuerdo que yo le dije al pastor, sí, pastor, cuente conmigo. Pero cuando yo llegué a mi casa, yo le dije, ¿por qué le dije sí al pastor? ¿Por qué le dije sí al pastor? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y cómo voy a hacer? Si mis consiervos, empecé como a compararme, ¿no? Yo no tengo nada. O sea, era una lucha en mi mente. Y esa noche yo voy y le digo, Señor, la única forma en la cual yo me quede allí es que tú me hables. Es que tú me digas realmente que yo debo hacerlo. Y me voy a la oración y el Señor me regala una palabra. No está en las pantallas, pero quiero leérselas. Está en el libro de Primera de Crónicas 28. Y esta palabra, eso fue lo que el Señor me dijo esa noche. Ya con eso ya no pude decir nada. Yo le dije, bueno, Señor, amén. Con mis temores, con mis inseguridades, con todo lo que en ese momento estaba pasando por mi cabeza, simplemente acepté el llamado de Dios. Y dice, Primera de Crónicas 28:20, dice, dijo además David a Salomón su hijo, o sea, a mí, anímate y esfuérzate y manos a la obra, no temas ni desmayes, porque Jehová Dios mi Dios estará contigo. Él no te dejará ni te desamparará hasta que acabes toda la obra para el servicio de la casa de Jehová. He aquí que los grupos de los sacerdotes y de los levitas para todo el ministerio de la casa de Dios estarán contigo en toda la obra. Asimismo todos los voluntarios e inteligentes para toda forma de servicio y los príncipes y todo el pueblo para ejecutar todas tus órdenes.
Y yo dije, bueno, Señor, ya con esa palabra, ¿qué más le podía decir? ¿Qué le podía decir a Dios? ¿Qué podía decir esta persona que era acomplejado, inseguro, temeroso? ¿Qué le podía decir a Dios? Si solamente Dios me está diciendo, te voy a llevar a algo más. No puedes relajarte. Esa época tú no puedes dejar de avanzar. Tú no puedes dejar de conquistar. Tú tienes que activarte. Y tienes que activarte cuando tú aprendes a dejar que el Señor sea quien lo haga, que levante tu brazo, tu vida. Y dice la palabra, allí dice la palabra, Moisés ha muerto. ¿Qué representa ese Moisés ha muerto? Representa eso que era ayer. Representa esas circunstancias del ayer. Representan tus temores. Ese Moisés ha muerto representan tus complejos, tus limitaciones. Representa también el haber sido rechazados. Representa el que el Señor te está haciendo una invitación a que tú le entregues tu pasado y realmente puedas soltarlo allí en la cruz y dejar que Dios levante tu vida. El Señor te está diciendo, así como le dijo a Josué, mi siervo, Josué 1:2, mi siervo Moisés ha muerto. Ahora pues levántate y pasa este Jordán, tú y todo este pueblo, a la tierra que yo les doy a los hijos de Israel. ¿Qué representaba el Jordán? El Jordán representaba dificultades. El Jordán representaba pruebas. Y si tú te tomas de la mano de Dios, no va a importar cuán grandes sean las pruebas las tendremos que pasar. Tú vas a tener que pasar por las dificultades, pero ¿sabes quién va ahí contigo? El Señor. Tendremos que pasar, pero tú vas a tener que estar aferrado allí, dejarte guiar por Dios y vas a poder pasar la prueba porque estás aferrado a Dios. No sé cuál sea tu prueba hoy. Quizás la prueba sea en tu propia mente, en tus pensamientos. Quizás la prueba que tú estás viviendo hoy es, ¿será que esto sí es para mí? ¿Será que esto sí es el llamado de Dios para mí? ¿Será que esto es lo que yo estoy viviendo, es lo que Dios quiere? No sé si de pronto sea una crisis familiar o si estás pasando por depresión o por complejos. Tienes que aferrarte a la mano de Dios. Dios te quiere levantar. No mires tus limitaciones. No mires los problemas. Tienes que clamar a Dios y tienes que levantarte. Dios es un Dios de conquista y quiere hacer de ti un joven de conquista. Que tú puedas conquistar lo que otros no han conquistado. Que tú puedas ser un valiente que se le mide a hacer cosas que otros no han hecho. Ese es el tiempo para que tú te levantes. Si tú no caminas sobre esa prueba, sobre esa dificultad, Dios nunca te la va a entregar. Tendremos que pasar por allí. No va a ser fácil, pero si te aferras a Dios, vas a poder pasar esa prueba. Y dice la palabra que ellos tenían que pasar el Jordán. Josué 3:13, dice, cuando las plantas de los pies de los sacerdotes que llevan el arca de Jehová, Señor de toda la tierra, se asienten en las aguas del Jordán, las aguas del Jordán se dividirán, porque las aguas que vienen de arriba se detendrán en un montón. Y Dios les mandó, dice, ustedes van a entrar a la tierra prometida y tienen que pasar al Jordán. Y era algo difícil porque tenían que pasar, obviamente, pero ¿cómo iban a pasar? ¿Cómo iban a atravesar el Jordán? Y el Señor le dijo, apenas ustedes asienten el pie, las aguas se van a dividir. Y dice la palabra que cuando ellos lo hicieron, las aguas del Jordán se abrieron de arriba abajo y el pueblo pudo pasar en seco. Todo, absolutamente todo, se gana y se conquista en una guerra.
Por eso usted tiene que ser un joven valiente, un joven que tenga las agallas para poder conquistar. ¿Qué es lo que ha estado conquistando su vida? ¿Cuáles han sido los pensamientos que el enemigo le ha colocado en su mente para no conquistar los sueños de Dios? Hoy es una lucha para que tú te formes, porque el enemigo ha hablado a tu mente y te ha dicho, ¿para qué? ¿Quieres hacer las cosas solo? Yo te digo, cuando tú haces las cosas solo, no te va muy bien. No te va muy bien. Y Dios realmente quiere que en este tiempo tú puedas quitar el letargo, que se pueda quitar el conformismo, que no te justifiques, porque el mayor cáncer que hoy tienen los jóvenes es justificarse. Se justifican por todo, quieren la comodidad, aceptan la pereza, y cuando usted se acomoda, ese tipo de jóvenes nunca va a conquistar nada, jamás, jamás se conquista con una mentalidad así. Y luego dice, lo tercero es cambiar de actitud. Todo esto nos lleva a que nosotros podamos cambiar de actitud. Y Josué 1:10 dice, y Josué mandó a los oficiales del pueblo diciendo, pasad por medio del campamento y mandad al pueblo diciendo, preparaos comida, porque dentro de 3 días pasaréis el Jordán para entrar y poseer la tierra que Jehová vuestro Dios os da por posesión. También habló a Josué, a los rubenitas y gaditas y la media tribu de Manasés, diciendo, acordaos de la palabra de Moisés, siervo de Jehová, os mandó diciendo, Jehová vuestro Dios nos ha dado reposo y os ha dado esta tierra. La tercera característica es cambiar de actitud. Y Josué, aunque era un hombre con temores, con muchas cosas, Dios lo escoge y le habla, le motiva, le levanta. ¿Para qué? Para que vaya y pase el Jordán. Y el Señor hoy también te está diciendo a ti, tú tienes que tener un cambio en tu actitud. Si eres alguien que tiene temores, con complejos, tú tienes que decirle, Señor, te los entrego. Ya es tiempo de que tú cambies realmente. Ya es un tiempo de que cambies de actitud. ¿Cuánto tiempo más tienes que esperar para servirle a Dios? ¿Cuánto tiempo más tienes que esperar para realmente volverte a Dios? ¿Cuánto tiene que pasar? Ya es tiempo de que las actitudes que tú tenías las dejes atrás y puedas realmente levantarte y ver lo que Dios tiene por delante. Este hombre Josué, un hombre con muchos temores, con muchos complejos, fue un hombre que Dios levantó y mandaba a los mismos oficiales. Y dice Josué 1:6, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad a la tierra a la cual juré a tus padres que le daría a ellos. ¿Qué tenía que hacer Josué? Josué tenía que repartir la tierra a cada uno de las tribus. Y nos dice también en Josué 24:13, y yo di la tierra por la cual nada trabajasteis, y las ciudades que no edificasteis, en las cuales moráis, y de las viñas y los olivares que no plantasteis, coméis. Lo que Dios le mandó a hacer a Josué, Josué lo había logrado. Tuvo dificultades, hubo negligencia del pueblo, pero ante los obstáculos, algo que hizo Josué fue que se levantó, fue que perseveró y llegó a la meta. Y es lo mismo que el Señor. Estamos próximos a entrar al mes de septiembre. Tú decides quedarte simplemente como cuando Moisés murió, o realmente te levantas a conquistar. Y por eso necesitamos tener un cambio de actitud. ¿Se imaginan si todos los jóvenes que han pasado por esta iglesia hubieran tenido un cambio de actitud? Todo esto que está aquí no nos alcanzaría. Tendríamos que hacer incluso 2 reuniones. Pero ellos no cambiaron de actitud, no perseveraron. Y lo último está en Josué 1:7-8. Dice, solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. La última característica es que su guía debe ser la palabra de Dios. Con mucha frecuencia vemos que la guía de los jóvenes hoy en día son sus emociones, sus sentimientos, lo que yo pienso, lo que yo creo, eso está bien, yo lo hago a mi manera, yo decido. Y se desvían los planes de Dios. Se dejan más guiar por sus pasiones, por sus deseos, y no pueden conquistar a lo que Dios los ha llamado. Segunda de Corintios 11:13 dice: pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad de Cristo. Y muchas veces, de la misma manera como Satanás engañó a Eva, buscará que tus sentidos sean extraviados. ¿En qué forma? En lo que ves, con la tentación a través de tus ojos, por lo que escuchas, por las circunstancias, por tus pensamientos, por tus emociones, que no son guiados por la palabra. Tal vez algunos se dejan guiar por la diversión, por el placer, pero esto les impide realmente estar preparado para conquistar. Y la idea es que tú puedas entrar en este nuevo mes que inicia con toda la fuerza, que puedas darle tiempo a buscar de Dios, a buscar su guía, a sujetar tus emociones, a sujetar tus sentimientos, tus hormonas, a sujetarlas a Dios. Y dice la palabra que entonces Dios hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos quisieran recibir esto de parte de Dios? Que todo lo que hagan les sea prosperado. ¿Cuántos desean esto? Así que vamos a orar. Le invito para que por favor te pongas en pie y vamos a colocar ese tiempo delante de Dios. Y vas a colocar ahí delante de Dios tu vida. Permite que hoy el Señor sea el que venga y pueda tomar lo más íntimo de tu ser. Que hoy en esta tarde puedas ir diciéndole: Señor, realmente necesito de ti. Hoy nos presentamos, Señor, con un corazón agradecido. Hoy reconocemos, Señor, quién eres tú, el que nos activa y nos prepara para conquistar. Tal como tú le dijiste a Josué: esfuérzate y sé valiente. Señor, hoy creemos en esa palabra que también nos pertenece. Ayúdanos, Señor, a activar nuestra fe. Sabemos, Señor, que no caminamos solos, que eres tú, Señor, quien nos levanta en medio de las pruebas, en medio de las circunstancias difíciles, en medio de todo lo que podamos estar viviendo, Señor. Tú eres quien levanta nuestras vidas. Y en esta tarde, Señor, te pedimos que tu palabra sea nuestra guía. Te pedimos que tú nos llenes de valentía para no temer, para no desmayar, para que nuestra vida, Señor, no sea confundida. Queremos, Señor, que nuestros pasos sean pasos firmes. Queremos estar en el centro de tu voluntad, Dios. Dile: Señor, yo quiero conquistar cada promesa que tú me has dado. Yo sé que eres tú, Dios, quien nos puede ayudar. Y dile: Señor, yo quiero realmente escuchar tu voz. ¿Cuántas decisiones he tomado en mis fuerzas en ese tiempo? ¿Cuántas cosas he hecho sin consultarte? ¿Cuántas cosas, Señor,
me he metido y luego me he lamentado en cuántas cosas, Señor, he tomado decisiones de acuerdo a mi voluntad y realmente, Señor, no me ha ido bien. Señor, necesitamos escuchar tu voz. Que en esta tarde tú puedas tomar un momento y puedas decirle: Señor, yo necesito escucharte. Porque, Señor, quizás en medio de tantas cosas, en medio de las dificultades, en medio de las pruebas financieras, sentimentales, en medio de tantas cosas, Señor, no te he escuchado, no te he oído, no he sido sensible, Señor, a tu voz. Señor, necesitamos escucharte. Que por un momento le digas: Señor, necesito escuchar audiblemente tu voz, Señor. Déjame ver lo que nunca he visto, un destello de tu gloria. Quiero quedarme un momento más para contemplar tu grandeza. Yo he probado y quiero más, nada saciará, solo tu gracia. Me entregaré, no me aferro a nada, solo quiero algo de ti. Tu gloria desciende, restaura mi corazón y sana mi mente. Tu presencia me envuelve, quiero por siempre estar ante tu majestad. Tu gloria. Señor, queremos entrar a este tiempo de conquista. Que por un momento tú puedas dejar que el Señor hoy te levante. Quizás has vivido pruebas, has vivido luchas en tu mente. Dile: Señor, necesito que levantes mi vida. Levanta, Señor, mi vida. Pero que yo pueda, Señor, quebrantar de mi vida todo conformismo. Dile: a donde tú estás, Señor, te entrego toda justificación, te entrego toda comodidad, te entrego, Señor, la pereza, te entrego, Señor, todo lo que me ha limitado, Dios, a poder entrar a la conquista. Te lo entrego, Señor, en esta tarde. Hoy cambio, Señor, de actitud. Hoy, Señor, yo dejo mis temores delante de ti. Yo dejo mis complejos, Señor, para servirte. Quizás tú has dicho: Señor, ¿por qué me escogiste? ¿Por qué soy el único cristiano? Y te has avergonzado por eso. Te has estado lamentando porque Dios te escogió. Es un privilegio el que Dios te haya visto, el que en medio de tantos jóvenes Dios te haya visto a ti, Dios te haya escogido. Dile: Señor, gracias por escogerme. Gracias porque me miraste, Señor. Gracias. Gracias, Señor, porque tú, en medio de lo que yo vivía, tú me miraste con ojos de amor, con misericordia. Y hoy, Señor, decido que tú seas mi guía. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a todo lo que la ley de mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas.
nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Gracias te damos, Señor. Gracias. Dile, Señor, gracias. Gracias por tu amor. Gracias por escogerme, por levantarme. Activa mi fe para ir y conquistar. En el nombre de Jesús. Amén y amén.